Los terremotos que en el pasado mes de septiembre sacudieron a México y en especial la capital de este país nos recordaron cuán vulnerable es la sociedad frente a estos acontecimientos. Justamente para hablar sobre cómo prevenirse y mitigar este tipo de hechos nos acompaña Juan Miguel Álvarez, quien es un ajustador de la firma RTS International Loss Adjuster. Juan Miguel, muchísimas gracias por estar en tu espacio, El Asegurador TV. Muchas gracias a vosotros por recibirme, un placer. Coméntanos en principio, desde tu punto de vista como ajustador profesional de seguros, en México, ¿qué fue lo que se hizo bien y lo que no se hizo ante este nuevo episodio de terremotos vivido en la Ciudad de México el 19 de septiembre del año pasado? Bueno, en primer lugar, estamos ante eventos de la naturaleza, de modo, o también llamados actos de Dios, ¿no? De modo que la capacidad de anticiparse a este tipo de situaciones es limitada. Todo va relacionado con el carácter preventivo y el carácter exhaustivo que queramos hacer en una fase previa a la ocurrencia aleatoria de este evento. En primer lugar, yo sí quisiera hacer un recuerdo, ¿no?, al lamentable hecho de que ha habido una gran cantidad de pérdidas humanas, lo cual es lo más indeseable de todo esto, incluido las personas que nos dedicamos a la parte del seguro o a la parte de la gestión de los siniestros relacionados con las compañías aseguradoras. ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal? Bueno, pues yo la verdad es que creo que debemos tener una visión positiva de todo lo que ocurrió, porque realmente varios de los eventos sísmicos, varios de los terremotos que hemos sufrido en la segunda mitad del 2017 y que han afectado a diferentes partes del país, tanto a la zona del Istmo de Tehuantepec como en los alrededores de Morelos, Puebla y la Ciudad de México, han sido eventos muy fuertes. De hecho, se ha puesto de manifiesto en aquellas infraestructuras que no estaban tan preparadas como el resto y que han sufrido los embates de los temblores y en muchos de ellos han sufrido unos daños considerables. Yo creo que lo que se ha hecho bien es que mirando la vasta extensión de territorio afectada, y por ejemplo tenemos el ejemplo aquí en la Ciudad de México y la zona conurbada, un emplazamiento donde coinciden más de 20 millones de personas y que si bien en números absolutos el daño ha sido muy cuantioso, creo que afortunadamente la ciudad se recuperó con una admirable rapidez, fruto de que solamente una parte pequeña de las infraestructuras se vieron afectadas. Juan Miguel, existen cifras que confirman que en México solamente el 10% de las pequeñas y medianas empresas cuentan con algún tipo de cobertura para poder afrontar este tipo de acontecimientos naturales. En tal sentido, tú nos podrías compartir como especialista de qué tamaño puede ser el impacto para la economía del país justamente que la mayor parte de estas organizaciones estén desprotegidas, y en un segundo término, ¿cuál podría ser la comparación organizacional o corporativa justamente de este tipo de empresas con España? Ok. Como bien dices, el porcentaje de penetración del seguro en México no es tan grande como se desearía, sobre todo teniendo en cuenta el grado de exposición que se tiene. El grado de impacto que tiene en una sociedad va a ser inversamente proporcional al porcentaje de aseguramiento. Esto es debido a que el hecho de tener el seguro no te va a proteger contra el evento. Tu edificación va a seguir viéndose expuesta a esos fenómenos, a esas fuerzas, ¿no?, y puede verse afectada. La diferencia está en que si se cuenta con una cobertura por póliza de seguro, la liberación de fondos y la liberación económica para poder acometer las reparaciones y para poder paliar los efectos que pueda tener tanto en una familia como en una empresa van a ser siempre mejores, van a ser más llevaderos. De otra manera, las empresas o las personas van a tener que ir en busca de una financiación, ya sea con una entidad o ya sea a través de los círculos, ¿no?, que nos rodean a cada uno. Y al respecto en relación a la segunda pregunta, en España el grado de penetración del seguro es bastante mayor. Diría que los porcentajes están invertidos. Entonces, esto facilita mucho que ante un evento de la naturaleza, y recientemente se han sufrido en España también, pues eventos no tan graves como aquí, pero al final las infraestructuras se resienten cuando se supera un nivel de estrés, permite
permite que la situación sea pues mucho más llevadera, se repongan todas las circunstancias a una situación equivalente a la que había antes del evento de una manera mucho más rápida. Pero ¿cuál ha sido la fórmula para que en un país como España sea de alguna manera inversa esta proporción de aseguramiento? ¿Cuáles son los motivadores que han llevado a que la sociedad adopte al seguro de casa-habitación, al seguro de daños contra la naturaleza como parte de su canasta básica y aquí no se dé ese fenómeno? Ok, ese tipo de pregunta iría muy enfocada a otro tipo de perfil más estadista, pero yo me atrevería a decir que las campañas de información y el crecimiento de una clase media dentro de la sociedad fomenta que poco a poco se vaya identificando la compra de una póliza de seguro como un gasto necesario para protegernos, incluso en cierto modo como una inversión para, en caso de que se produzca un evento de la naturaleza, poder salir, cualquier tipo de siniestro, ¿no? Poder salir adelante. Realmente el fin del seguro es para protegernos de pérdidas catastróficas o de pérdidas totales, la cual puede venir, pues digamos que del riesgo básico que viene siendo lo que es el incendio, ¿no? Entonces de ese tipo de cosas es de lo que nos tenemos que proteger. En un evento catastrófico la inmediatez para poder cobrar las indemnizaciones es fundamental. La figura del ajustador de seguros para ello se ha convertido en esa pieza, ese enlace entre la aseguradora y quien sufrió el siniestro para poder hacerlo de manera muy ágil. En el mercado mexicano el sector asegurador tiene un plan de atención para asegurados que ante desastres de la naturaleza muy bien orquestado. ¿Qué sucede en España? ¿Hay algo similar? ¿Cómo le hacen para poder atender de manera expedita a siniestros de gran envergadura? Este tipo de siniestros que afectan de manera universal a una gran cantidad de riesgos y normalmente de manera muy localizada provocan una gran cantidad de daño. Normalmente el seguro le da cobertura a este tipo de situaciones, pero dependiendo del lugar de una manera diferente. En México existe un programa que es el FONDEN, que es el Fondo de Desastres Naturales, en el cual se le da cobertura a las entidades federativas. Habría una situación similar en España a través de una entidad denominada el Consorcio de Compensación de Seguros. Esta entidad es una entidad gubernamental, depende del Gobierno de España. Es una entidad que se sufraga a través de la compra normal que hace una empresa o una persona de una póliza de seguro, de modo que una pequeña porción de la prima que se paga al contratar el seguro va destinada al Consorcio de Compensación de Seguros. ¿Por qué se hace así o cómo funciona este programa? El programa lo que hace es una división de funciones. Las compañías privadas suelen no dar cobertura o no dan cobertura a los eventos de la naturaleza, así como tampoco se lo dan a las situaciones de daños provocadas por terrorismo. Esas situaciones están englobadas dentro de las coberturas que proporciona el Consorcio de Compensación de Seguros. La diferencia, diría yo, con el FONDEN es que el Consorcio de Compensación de Seguros otorga cobertura a cualquier persona que tenga una póliza de seguro. Tienes que tener póliza de seguro, pero recoge el testigo en el punto en el que la compañía aseguradora deja de poder actuar. Muy bien. De acuerdo, Juan Miguel. Si tuviéramos que hablar justamente de las medidas preventivas que existen en un país como México y de acuerdo a tu apreciación como especialista, ¿cómo las podrías calificar? Y son adecuadas y de igual forma nos gustaría saber cuáles se podrían incorporar, una recomendación desde tu perspectiva. Yo creo que México ya tiene mucho trabajo hecho. De hecho, al final, al tratarse de una cuestión tan local, tan localizada como es la exposición, en este caso a los terremotos, pero también al tema de los fenómenos hidrometeorológicos, pues tradicionalmente esta afectación ha ido provocando que se vayan aumentando el nivel de exigencia, aumentando el nivel de compromiso de la sociedad para proteger a la misma sociedad, a la propia sociedad ante eventos de este tipo. De este modo, México cuenta, bajo mi punto de vista, con un vasto equipo de profesionales vinculados al sector de la edificación que, por una parte, se preocupan de tener una muy buena reglamentación y, por otra parte, de su cumplimiento. Ambas cosas yo creo que son claves para
las cuestiones preventivas, sobre todo en lo que refiere a las cosas, ¿no? Esta tradición ha dado lugar a una normativa que, si bien todo es mejorable, la cuestión es que va mejorando de manera iterativa. A medida que se producen fenómenos y nos vamos dando cuenta de que hay aspectos que se pueden mejorar, pues se van haciendo correcciones sobre la norma. Yo creo que el hecho o el evento del año 85 fue un punto de inflexión muy fuerte, tanto a nivel de normativa como de su cumplimiento. Considero que con el paso de los años esa normativa se ha ido haciendo cada vez más robusta, ha ido ayudando cada vez más a los profesionales de la construcción para delimitarle el camino por el que tienen que desarrollar su labor a efectos de que la edificación sea lo más resistente posible. Otro parámetro interesante ahí es el grado, la exigencia en el grado de cumplimiento, el cual también ha ido aumentando con los años. Creo que un claro ejemplo lo tenemos habiendo tenido la experiencia de la segunda mitad del 2017 y con el lamentable recuerdo del terremoto sufrido en el año 85. El grado de afectación no es comparable. El grado de afectación ha sido mucho menor en este evento, tanto a nivel de vidas personales como a nivel de infraestructura. Entonces creo que pone de manifiesto que las cosas se están haciendo bien y la cuestión es seguir ahondando en eso. No nos podemos relajar, la sociedad no se puede relajar y hay que seguir enfatizando en esos aspectos, corrigiendo de manera iterativa esos pequeños errores que pueda tener, más que errores, potenciar esas partes de la normativa que pueda ayudar a salvar esa estructura, salvar esa edificación, salvar esa vida y evitar que eso se produzca en el próximo evento. En España existe una cobertura llamada de riesgos extraordinarios. ¿En qué consiste esto? La cobertura de riesgos extraordinarios da cobertura precisamente a este tipo de daños catastróficos. Son todos aquellos daños que provengan o que estén relacionados con un terremoto, con un riesgo hidrometeorológico como pudiera ser una tormenta, un huracán, y también adicionalmente en esa cobertura se incluyen los actos terroristas. Tradicionalmente las compañías aseguradoras no cubren ninguno de esos eventos y cuando se producen le ceden el testigo a una entidad gubernamental que se denomina Consorcio de Compensación de Seguros, que depende del Gobierno de España y que se sufraga con parte del pago de la prima de seguro que hace cada uno de los contratantes, cada uno de los asegurados. Cuando yo compro una póliza de seguros, una fracción de la cantidad que pago va destinada a los fondos del Consorcio de Compensación de Seguros. Ante la ocurrencia de un evento como este, el Consorcio de Compensación de Seguros atiende a todas las personas físicas o morales que tengan contratada póliza de seguro. Eso sí, allí es un requisito indispensable, pero le da cobertura en esa parte donde la póliza de las compañías privadas ya no llega. Es en esa parte tradicionalmente donde el consorcio actúa como una compañía aseguradora adicional y se tiene que apoyar en ajustadores, y RTS, International Loss Adjuster, pues es uno de los ajustadores que presta su apoyo al consorcio cuando así nos los demanda. Bueno, a nivel de prevención, por una parte tenemos los hidrometeorológicos, los huracanes, que se puede analizar la trayectoria de manera que se puede saber en qué momento y con qué intensidad va a impactar, de modo que se puede hacer una evacuación de la zona. El terremoto no es predecible, el terremoto se produce y simplemente debemos estar lo más preparados posible. A los efectos de estar preparados contra un terremoto, la cuestión viene nuevamente de la normativa y de los simulacros. Tenemos que proteger las edificaciones con el apoyo de la normativa y con la exigencia de su cumplimiento, y tenemos que seguir insistiendo y concienciarnos todos cada vez más en el tema del simulacro. Ante la alerta sísmica, ante el sonido de alarma, tenemos que movilizarnos siguiendo los criterios que nos marcan las personas que van a dirigir la operación en ese momento, y tratar de protegernos o evacuar las edificaciones lo antes posible, en función de los criterios que se marquen en cada lugar. Un ajustador internacional, como es el caso de la firma RTS International Loss Adjusters, puede ofrecer una vasta capacidad, una gran capacidad de movilización. Ante un evento como los sufridos en esta segunda mitad del 2017, en el cual además se han concentrado uno tras otro las exigencias de atención de siniestro,
El caso es que ante un evento de la naturaleza se suele generar un gran volumen de trabajo y esto hace que se agoten los recursos locales de profesionales para atención de siniestros. En este caso suele hacer falta el apoyo de fuera de cualquier profesional que lo pueda hacer. Firmas que ya estén establecidas, como es el caso de RTS, pueden movilizar un gran número de ajustadores en muy poco tiempo. Como ejemplo, los eventos sufridos en México y en general en el Caribe, tanto a nivel de terremotos como a nivel de huracanes, que por ejemplo tenemos Irma y María, que devastaron gran parte de las islas del Caribe y también afectaron a Estados Unidos. RTS movilizó a más de 60 ajustadores bilingües procedentes de sus más de 50 oficinas repartidas entre Europa y Latinoamérica, y todo eso se hizo en menos de 48 horas. La atención rápida de los siniestros es fundamental para el manejo de las expectativas y la atención, y que el asegurado se sienta apoyado, de modo que esa rápida atención es muy importante. ¿Algún mensaje final que nos quieras compartir en torno al tema? Bueno, en primer lugar, agradecerles que hayan contado conmigo para este momento. Ha sido un placer para mí debatir con ustedes y espero haberles podido transmitir el grado de responsabilidad y profesionalismo que tiene RTS para con las tareas que desarrolla como ajustador, en este caso en un país donde nos quieren mucho, que es el país de la República Mexicana. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya lo tienen, amigos, prevenir y construir adecuadamente son dos de los factores que indudablemente van a permitir salvaguardar vidas y bienes. Queda con ustedes Marcos Medina y Luis Adrián Vázquez para una próxima edición del Asegurador TV. Hasta entonces.